Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 29 de noviembre a las 18. Otra vez Cristina lo hizo. Irrumpió en la escena política cuando nadie, quizá ni los propios, lo esperaba. La oposición política y mediática, que venía despotricando contra el silencio de la vicepresidenta de la Nación y tejiendo todo tipo de lucubraciones, a cual más fantasiosa y disparatada, reaccionó como mejor sabe, criticando. Como siempre, palos porque bogas, palos porque no bogas. En la misiva, Cristina desnuda las contradicciones del discurso opositor cuando declaran que no van a decir nada del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta que ella no opine, mientras se pasaron toda la campaña electoral recitando el mantra "hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno". Están que trinan, porque nuevamente las palabras de Cristina los dejan sin argumentos y pedaleando en el aire. Encima, la carta fue difundida un día después de que un tribunal oral federal diera por tierra con otra causa armada por Comodoro Pro, los medios hegemónicos y el macrismo, la de Otesur y los Sauces, en la cual absolvieron por inexistencia de delito a Cristina, Máximo, Florencia y otros procesados. Es interesante analizar cómo en el texto que se conoció el fin de semana desarma una por una las operaciones opositoras y fija claramente los ejes fundamentales para la propia tropa. En primer lugar, volvió a dejar absolutamente claro, porque parece que hay quienes necesitan que se les recuerde periódicamente, que no existe división en el frente de todos, especialmente entre ella y el presidente Alberto Fernández. Por enésima vez, interrumpió uno de los sueños húmedos del establishment económico, político, mediático y judicial: la pelea y ruptura entre Cristina y Alberto. En estrecha relación con este punto, aclaró por centésima oportunidad que la lapicera la tiene el presidente de la Nación, no ella. Fue una respuesta contundente a otra de las obsesiones mediáticas que tratan de ubicar al primer mandatario como un pelele manejado por la vicepresidenta, tópico recurrente expresado en esta ocasión en una nota del periodista clarinete Marcelo Bonelli. Como todo tiene que ver con todo, puso claro como el agua que de ninguna manera se opone a las tratativas con el FMI, que lleva adelante el gobierno nacional a través de su ministro de Economía, Martín Guzmán. Que ninguno, y en esto incluyo a algunos más cristinistas que Cristina, se haga los rulos con la idea de que ella impulse un rompimiento con el FMI. Fue muy clara en el señalamiento de que no está en su cabeza la idea de desconocer las deudas, pues ha sido tradición de los gobiernos de Néstor y suyos honrarlas todas. Calificó como un atributo histórico del kirchnerismo haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos. Claro que con límites y condiciones que hacen fundamentalmente a preservar el camino del crecimiento económico con inclusión social, o esto último resaltado con mayúsculas en el texto. Como una síntesis de lo dicho hasta aquí en cuanto a la relación con Alberto, a la figura y las atribuciones del presidente y a los parámetros para un eventual acuerdo con el FMI, Cristina citó textualmente palabras del propio primer mandatario en su discurso con motivo de la última celebración del Día de la Independencia.
¿La Argentina sabe, se preguntó entonces Alberto, que de acá a fin de año tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace 2 años atrás? Mi modelo no está, siguió Alberto, en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante. Frente a la actitud repetida de la oposición de no hacerse cargo del desastre que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio, especialmente en lo referido al descabellado endeudamiento producido en solo 4 años, con la deuda impagable con el FMI a la cabeza, la vicepresidenta contrastó la actitud irresponsable de Macri. Nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible, sin pasar por el Congreso de la Nación, dijo Cristina. Con la excelente iniciativa de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, promovida por el actual gobierno, que dispone que todo acuerdo con el fondo requerirá de una ley del mismo Congreso que tendrá que aprobarlo expresamente. Para los desmemoriados y distraídos recordó que ese proyecto del gobierno del Frente de Todos se aprobó en el Senado con 65 votos positivos y una abstención y se convirtió en ley en diputados con 223 votos afirmativos, 2 negativos y 2 abstenciones. Surge a simple vista, puntualiza Cristina, que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones, refiriéndose a nuestro Frente y a Juntos por el Cambio, asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello, sigue diciendo en la carta, sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia. Para dejar más en evidencia la actitud hipócrita y canallesca de la oposición, la vicepresidenta les enrostra que cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones, se debe ejercer la responsabilidad de esa representación, más aún cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas?, se pregunta la autora de la carta. ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023? Dijo que no la sorprende la irresponsabilidad política de la oposición, porque la historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada. Obviamente, con esta referencia uno recuerda el salariazo y la revolución productiva del menemismo, pero mucho más cerca, más reciente, la pobreza cero, la resolución fácil del problema de la inflación o que ningún trabajador va a pagar el impuesto a las ganancias de Mauricio Macri. Para remarcar la gravedad de este momento histórico, Cristina advirtió que la definición que se tome puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Como anticipamos en nuestra columna de la semana pasada, la resolución de la deuda con el FMI es el desafío número 1 que debe abordar nuestro gobierno, porque de cómo sea esa resolución depende el abordaje de los demás desafíos enumerados en aquella columna. Un fuerte abrazo para todas y todos.
Muchas gracias, Norberto, por esta oportunidad que me das para poder participar acá en este programa tan importante, tan interesante de Obligados a Volver. Bueno, en realidad era para charlar un poquito nada más sobre de qué se trata venirse viejo, ¿no? Parece mentira, pero es un tema que por fin ahora lo están poniendo sobre el tapete. Y es importante porque en realidad tiene que ser un tema tomado con la seriedad que corresponde, dado que tenemos una población envejecida muy grande y que además no es ocuparse de la vejez y de los jubilados y de los viejos como si fuera una cosa lastimera, que esa es la parte que realmente a mí no me interesa, no me interesa tocar, porque bueno, muchas veces dicen, hablemos sobre el tema de los jubilados. Entonces nos ponen una estampilla, ¿no? Una carátula y ¡ping! Pasamos determinada edad, somos jubilados y ya hay que hablar de PAMI, hay que hablar de enfermedades, hay que hablar de cuál es la fecha que cobran. A ver, ¿y cuánto es la ley de movilidad? ¿Y cuánto les toca ahora? Parece ser que ahora cobran en el aguinaldo. Sí, 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 este mes vamos a tener el 12%, 12,7% creo, por la ley de movilidad. Y bueno, además vamos a cobrar lo que significa el medio aguinaldo, que esto está impuesto hace mucho tiempo por ley, y bla, 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 bla. Y siempre se dirigen a nosotros, a los jubilados, personas que no saben bien qué es ser jubilado o qué es llegar a viejo. A viejo es una manera también de decir, ¿no es cierto? Porque acá la única diferencia que hay con el resto de la sociedad es que nacimos un poco antes, nada más. Y además, como decía mi abuela, viejos son los trapos. Bueno, pero basta de bromas y de cosas que no tienen mucha razón de ser. Tal vez ustedes quieren escuchar a una cosa, o a una especialista que hable sobre vejez o hable sobre qué pasa cuando uno llega a ser a viejo. Bueno, en realidad el envejecimiento, como que es lo que corresponde, ¿no? Se comienza desde el momento en que nacemos, porque es un acto, una cosa biológica, ¿no? Uno nace, se reproduce y muere, así lo dice la biología, y las personas hacemos lo mismo. Nacemos, nos formamos, va pasando el tiempo y sí, vamos envejeciendo. Vamos envejeciendo, tenemos diferentes crisis, las crisis de los 30, las crisis de los 40, las crisis de los 50, y siguen las crisis, ¿no? Depende del tiempo que vivamos. Pero estas crisis, cada una de esas crisis, son crisis evolutivas. ¿Por qué? Y porque la persona va aprendiendo, se va sumando a las producciones culturales, a las cosas que están pasando a su alrededor. Todos los días aprendemos algo. Por eso a veces dicen que los viejos son sabios. Bueno, esto también es relativo, todo es relativo, ¿no? Los viejos no son tan viejos, pero tampoco son tan sabios. Todo depende de cómo hayan vivido su propia vida. Si ese viejo que soy, cuando era joven, era un irresponsable, era un inhumano, no le interesaban los demás, vivía con desprecio hacia el otro, le gustaba ser un consumista, no se interesó nunca ni siquiera por el cuidado del medio ambiente, ni de lo que le pasaba al amigo ni al vecino, difícilmente esa persona cuando llegue a vieja sea sabia. A no ser que tenga un cambio profundo en su comportamiento, en su carácter, en su personalidad. Pero en general no se da. Así que eso de creer que poner a los viejos en un pedestal porque son todos sabios, no, tampoco es correcto. No está bien, no es correcto. Pero tampoco decir que un jubilado, una persona que llegó a cierta edad, ya está, ya terminó. Entonces hay que tratarlo como si fuera un objeto hecho de papel maché. No es así, están totalmente equivocados. Yo escucho hablar de la vejez y la verdad que me da como un poco de risa escuchar sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que hablan después que estudiaron mucho, mucho,
de muchísimos libros, de muchísimos científicos, que bueno, todo eso yo lo respeto y además es verdad. Pero a mí me gustaría hablar de estas personas que tienen el coraje de seguir vivas, porque miren, miren qué difícil, ¿eh? Es difícil, nos han pasado cada cosa, realmente, nos han pasado cosas increíbles. Hemos vivido, qué sé yo, desde el derrocamiento a Perón hasta las convulsiones que nos daban los primeros bailes de rock cuando nos revoleaban por el aire allá con Elvis Presley. Y qué lindo que era bailar el rock. Y después vino la cumbia. Y después vinieron tantos ritmos. Todo lo que vivimos en ritmos musicales, increíble. Y también en todas las partes y las epopeyas que hemos tenido que superar nosotros, los viejos argentinos, en nuestro país. Porque tengamos en cuenta que hemos vivido todo tipo de revoluciones, de golpes de Estado, de situaciones terribles, de volver al Fondo Monetario Internacional, por favor, una vez que nos lo habíamos quitado de encima, otra vez ser dependientes. La verdad, esto me tiene sumamente preocupada. Y sí, porque los que ya estamos más grandes, los que ya estamos jubilados, no es que estamos sin tiempo, como tenemos mucho tiempo, entonces, bueno, no hacemos nada, estamos tranquilos, les damos de comer a las palomas en los parques. En realidad, todo eso es una imaginación. ¿Quién dijo que las personas grandes que están jubiladas no tienen nada que hacer? No sé, no sé quién puede pensar eso. O porque tienen mucho tiempo, tienen que dedicarse a cuidar a los nietos, a estar pendiente de lo que pasa a la familia. No es así. En realidad siempre estuvimos pendientes de nuestros hijos, de nuestra familia, y es hermoso tener nietos y también poder disfrutarlos. Pero no porque tengamos mucho tiempo, sino porque es una necesidad, es una necesidad que sale de lo más profundo de nuestro amor, el hecho de querer estar con la familia y de disfrutar de los hijos de nuestros hijos. Qué cosa más hermosa, ¿no es cierto? Pero bueno, me estoy yendo para cualquier lado. En realidad quería hacer un poco una participación en el programa de ustedes, no tan seria, ¿no? Porque si no van a pensar que llegar a viejo es una porquería. Y en realidad no es así, no es así. Uno va aprendiendo tantas cosas a lo largo de la vida. Miren, mi papá, él sí era un hombre sabio, ¿y saben por qué era sabio? Porque era un hombre muy, muy sencillo, muy honesto, muy humano, que fue aprendiendo las cosas, leyendo de aquí, leyendo de allá. Era un autodidacta, pero era sabio porque desde joven él se interesó por las cosas que pasaban y me lo iba transmitiendo a mí. Y me fue transmitiendo sobre todo valores. Y saben que en eso sí está la sabiduría de los más grandes, de los que llegan a grandes y no han claudicado en sus valores. Y bueno, y como decía, mi papá me decía, ay Raquel, Raquel, mira, cada etapa de la vida tiene lo suyo. Hay que saber encontrar de qué manera uno quiere vivir y quiere disfrutar de la vida. Todas las etapas son hermosas y siempre hay que estar esperando a ver qué es lo que te puede ofrecer la vida. Y yo me quedé pensando, bueno, cuando era joven no le llevaba mucho el apunte a eso porque, por supuesto, yo no quería venirme grande, no me gustaba. Pero bueno, ahora que estoy grande, digo, qué fenómeno mi viejo, realmente era un sabio. Y tiene razón, porque cada etapa de nuestra vida aprendemos cosas. Aprendemos a amar más, a darnos cuenta del valor que tiene las cosas simples, las miradas hacia los demás, hacia la gente, hacia las pequeñas cosas, un amanecer, un paseo por un parque, escuchar el ruido de las hojas cuando caen, los pajaritos. Le dice, ay, pero ¿qué estás diciendo? Eh, no, estoy diciendo la verdad, el sentirse vivo es maravilloso. Y uno empieza a darse cuenta, a tomar dimensión del valor
inconmensurable del misterio extraordinario que es la vida. La vida, la vida. Y bueno, sí, llegamos con algunos achaques tal vez. Pero esos achaques son molestias, dolores, cosas que nos pasan a todas las personas. Por supuesto, estoy hablando de los que llegamos a grande y estamos sanos. Porque, esto sí les quiero aclarar, llegar a viejo no es la enfermedad, de ninguna manera. Se puede ser viejo y ser muy sano. Ahora, la enfermedad es otro tema. Tratémoslo como enfermedad, como cualquier otro paciente de cualquier otra edad que tiene una dolencia y tiene que tratarse. Es verdad, ustedes pensarán. Pero bueno, cuando uno llega a grande, por supuesto debe de tener cosas, porque no es gratuito. Sí, es verdad, es verdad. Hay personas que tienen la suerte de genéticamente de ser sanas y por ahí llegan a los 90 años y ni siquiera tienen colesterol. Y por ahí hay otros que tienen la mala suerte de tener una herencia genética que ya con 20 años tienen diabetes complicada, ¿no? Y así, etcétera, etcétera. Pero no es el punto hoy de hablar de qué pasa con los adultos mayores, viejos, gerontes o como les quieran nombrar, los grandes congresos de geriatría y gerontología que se han hecho en el mundo. No, no. Somos personas. Hay que ver a las personas grandes. Somos personas que simplemente nacimos antes, siempre digo eso. Y que tenemos muchos, muchos, muchos años de ser joven. Porque la edad está en los proyectos, está en las ganas de vivir. Y sí, ustedes me dirán, bueno, qué graciosa, eso lo dice todo el mundo. Es verdad, pero en realidad ese es el objetivo. Seguir vivo para seguir sosteniendo nuestros ideales, para seguir sosteniendo qué queremos hacer con nuestra vida. Tenemos este don maravilloso y vamos a estar lamentándonos. No, 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 de ninguna manera. Tenemos que salir, tenemos que producir, tenemos que tener proyectos. No importa si tenemos 60, 70, 80 o 90 años. No está ahí la edad. Esa es la edad biológica, la edad de nuestro cuerpo, de nuestra carne. Pero nosotros somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos sentimiento puro, emoción. Las cosas que nos hacen palpitar, las cosas que nos entusiasman, las cosas que podemos disfrutar. Tantas cosas podemos hacer, tantas cosas. Pero bueno, eh, creo que por hoy ya hablé demasiado. Es simplemente un aporte para que se sientan bien y que sigan pensando que ser viejo es bueno. Es que la vida nos dio esta oportunidad y hay que decir gracias.